Bienvenidos, exploradores de lo desconocido, a No apagues la luz. Esta noche nos adentraremos en una de esas historias que desafían toda lógica y que se niegan a ser encajadas en el molde de lo racional. Es un relato que te hará cuestionar los límites de lo que creemos posible y te dejará con una incómoda sensación de inquietud mucho después de que la pantalla se apague. ¿Están verdaderamente listos para enfrentar lo inexplicable, para mirar de frente a una oscuridad que se manifestó en pleno siglo XX? Hoy viajaremos a la vibrante y en aquel entonces profundamente religiosa Manila de los años 50. Un lugar y una época donde la fe se vivía con una intensidad palpable, donde las creencias ancestrales y la superstición se entrelazaban de manera inseparable con la vida cotidiana de sus habitantes. En este escenario, una joven de apenas 17 años, Clarita Villanueva, se convirtió en el epicentro de un fenómeno tan incomprensiblemente aterrador que no solo capturó la atención de la nación entera, sino que resonó en los círculos parapsicológicos de todo el mundo. Todo comenzó de forma insidiosa, con comportamientos extraños que sus allegados apenas podían comprender. Miradas perdidas en la distancia, murmullos incomprensibles y un cambio drástico en su dulce personalidad habitual fueron los primeros signos que encendieron las alarmas. Pero pronto, lo sutil se transformó en algo manifiestamente espeluznante. Clarita empezó a ser agredida por una fuerza invisible, una entidad intangible que parecía tenerla como blanco. La visión era desgarradora. Testigos presenciaron con horror cómo marcas rojas y moretones profundos aparecían espontáneamente en su piel, de la nada, como si garras invisibles la atacaran con una hazaña inexplicable. No había explicación lógica para las heridas. Ningún objeto visible la golpeaba, ninguna persona se acercaba, y aún así, su cuerpo registraba el impacto. Podría ser una manifestación de una enfermedad desconocida, una especie de alucinación colectiva que distorsionaba la realidad para quienes la rodeaban. La respuesta, para la mayoría de los presentes, y para aquellos que estudiaron el caso, era mucho más sombría y sobrenatural. Los médicos y psiquiatras, con todo su conocimiento y experiencia, fueron los primeros en intentar darle una explicación racional a lo que estaban presenciando. Clarita fue sometida a una batería exhaustiva de exámenes físicos y psicológicos, buscando desesperadamente alguna patología subyacente, algún desequilibrio químico o trauma que pudiera explicar su tormento. Intentaron diagnósticos como esquizofrenia, histeria o incluso simulación. Pero todos sus esfuerzos fueron en vano. Los fenómenos persistían, inquebrantables, desafiando cada diagnóstico y cada medicamento, dejando a la comunidad científica perpleja y sin respuestas. Y no eran simples rasguños superficiales. Estamos hablando de mordeduras profundas que dejaban marcas dentales, de golpes brutales que le provocaban contusiones severas, y de ocasiones en las que la joven era arrojada con violencia inusitada contra las paredes de su celda de hospital, a pesar de estar bajo vigilancia constante, 24 horas al día. Imaginen la impotencia, la frustración y el miedo que debían sentir los guardias, las enfermeras y los propios doctores al verla sufrir de esta manera, sin poder intervenir, sin poder detener a ese agresor invisible. La escena era de un caos incomprensible. Pero lo más escalofriante quizás era la voz. De la garganta de Clarita emergía una voz gutural, profunda y demoníaca, que era innegablemente ajena a la de la joven. Esta entidad hablaba a través de ella. No solo se burlaba de sus captores y de los religiosos, sino que profería amenazas aterradoras y revelaba detalles íntimos, secretos vergonzosos de los presentes, información que solo ellos y la propia Clarita deberían conocer. Podía ser solo una farsa magistralmente elaborada, un truco de ventriloquia o un conocimiento robado. La maldad que transmitía era demasiado palpable para descartarlo fácilmente. Ante la desesperación de la ciencia y agotadas todas las opciones racionales, se recurrió, casi como último recurso, a la Iglesia.
Sacerdotes de diversas denominaciones religiosas, incluidos evangelistas, sacerdotes jesuitas e incluso un obispo, acudieron al hospital con un solo propósito: intentar liberar a Clarita de lo que ya no cabía duda para la mayoría era una posesión demoníaca en toda regla. Los intentos de exorcismo fueron arduos, prolongados y a menudo extremadamente violentos. Clarita se retorcía con fuerza sobrehumana en la cama, gritaba blasfemias en lenguas desconocidas, y la entidad que la poseía se manifestaba con una furia inusitada, lanzando amenazas y burlas. Durante estos rituales, los objetos en la habitación volaban por sí solos, las luces parpadeaban erráticamente o se apagaban por completo, y una sensación de frío abrumador, casi antinatural, invadía el ambiente, helando hasta los huesos de los presentes, incluso en el calor de Manila. La entidad demoníaca parecía deleitarse desafiando la fe y la resolución de los sacerdotes. Con una voz gutural, les revelaba sus pecados más íntimos, se mofaba de sus rituales sagrados y les prometía tormentos eternos si no desistían en su intento de expulsarlo. Era una batalla no solo por el alma atormentada de Clarita, sino por la convicción y la fortaleza espiritual de todos los presentes. Era una prueba de fe brutal. En sus raros y breves momentos de lucidez, Clarita suplicaba ayuda con voz débil y desesperada, describiendo una oscuridad fría y pegajosa que sentía que la consumía por dentro. Hablaba de entidades invisibles que la atormentaban sin descanso, de una lucha constante y agotadora por recuperar el control de su propio cuerpo y mente, por ser ella misma de nuevo. Qué tormento inimaginable debió ser ese, perderse a sí misma, estar consciente de tu propia posesión y la incapacidad de liberarte. La magnitud y el carácter aterrador del caso de Clarita Villanueva no tardaron en trascender los muros del hospital y las fronteras de Filipinas. Los periódicos de Manila publicaban reportajes diarios sobre su condición. La radio transmitía los detalles más escalofriantes, y la gente acudía en masa a las inmediaciones del hospital, esperando ansiosamente alguna novedad para intentar verla, para ser testigos de primera mano del fenómeno que tenía en vilo a toda la capital filipina. Como era de esperarse, la opinión pública se dividió drásticamente. Un sector creyó firmemente en la posesión demoníaca, viendo en Clarita una víctima clara de fuerzas malignas. Mientras tanto, otros buscaron desesperadamente explicaciones lógicas y científicas, desde enfermedades mentales raras y complejas hasta un elaborado y bien orquestado engaño por parte de la joven o su familia para obtener notoriedad. ¿Cuál de estas teorías creen ustedes que se acercaba más a la verdad? El interés en el caso de Clarita llegó a oídos de renombrados psíquicos, parapsicólogos e investigadores de lo oculto de otras latitudes, quienes viajaron a Filipinas con la esperanza de estudiar el fenómeno de cerca y quizás encontrar una explicación para lo inexplicable. Sus informes, aunque variados en sus conclusiones y a menudo contradictorios, no pudieron ofrecer una explicación definitiva y científica que desmintiera de manera irrefutable la posibilidad de lo sobrenatural. El calvario de Clarita duró semanas y luego meses. Cada día era una nueva batalla contra la entidad que la poseía. Cada noche un nuevo tormento de gritos y ataques. Imaginen la resistencia física y mental de esa joven, la fortaleza sobrenatural para soportar algo tan incomprensible, tan agotador y tan absolutamente aterrador por un periodo tan prolongado. Es un testimonio de una resistencia humana en los límites de lo imaginable. Eventualmente, y de forma tan misteriosa como comenzó, los ataques disminuyeron en intensidad y frecuencia, y Clarita pareció mejorar gradualmente. Algunos atribuyen su recuperación a la perseverancia de las oraciones y los exorcismos, otros a la intervención médica, y algunos simplemente especulan que la entidad demoníaca se cansó de su víctima o se fue por alguna razón desconocida. Pero la verdad es que nunca hubo una explicación concluyente o universalmente aceptada sobre lo que realmente le sucedió a Clarita
y por qué se detuvo el tormento. Clarita Villanueva, milagrosamente, regresó a una vida relativamente normal, intentando reintegrarse a la sociedad. Sin embargo, el estigma de su aterradora experiencia la siguió por siempre. La pregunta persistía en la mente de todos los que conocieron su historia. ¿Fue realmente poseída por una fuerza maligna? ¿O fue víctima de una enfermedad desconocida? Quizás una manifestación extrema de un trastorno mental que la llevó a los límites de la cordura y más allá. Hoy, la historia de Clarita Villanueva sigue siendo un referente ineludible en el estudio de los fenómenos paranormales, las posesiones y los límites de la psique humana. Es un recordatorio perturbador de que hay fuerzas y misterios en este mundo que escapan a nuestra comprensión científica y que desafían nuestra lógica más básica. Su caso nos obliga a abrir la mente a la posibilidad de lo que no podemos ver ni explicar. ¿Qué ocurrió realmente en esa Manila de los años 50? ¿Fue Clarita una víctima inocente de algo más allá de nuestra comprensión? ¿Un ser humano a merced de entidades oscuras? ¿O hay una explicación racional que aún no hemos descubierto, oculta en los anales de la medicina o la psicología? La oscuridad a veces nos muestra sus rostros más aterradores cuando menos lo esperamos. Y el caso de Clarita es un escalofriante ejemplo. Dejen sus teorías más inquietantes en los comentarios. ¿Creen firmemente en la posesión demoníaca o consideran que hay otra explicación posible para el caso de Clarita Villanueva? Recuerden que lo desconocido acecha en las sombras, siempre esperando el momento oportuno. Y para seguir desvelando estos misterios que te quitarán el sueño, no olvides suscribirte a No Apagues la Luz y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras escalofriantes historias.